Muy buenas tardes o buenas noches, mis hermanos, amados pastores y amigos que están en la red. En esta noche, Dios les bendiga. Estamos una tarde más transmitiendo nuestra programación de mensajes de reflexión para nuestras vidas, para poder tener una tranquilidad de nuestro espíritu después de un ajetreo diario, después de su trabajo, después de llegar cansado a lo mejor a su hogar. Y está en un momento de tranquilidad, un momento en el cual usted se siente más relajado. Y por esas cosas de la vida, ¿cierto? Usted sintonizó su Facebook y podemos conversar un poquito de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre será un motivo de gozo, de alegría y de contentamiento poder hacerlo. Para mí es una bendición hablar un poquito de la palabra de Dios, ya que es lo que satisface nuestro espíritu, nos llena, nos sustenta y nos da fuerzas para caminar después de todo lo que usted y yo hayamos pasado en el día de hoy. Y se hace necesario relajarnos, estar un poco más tranquilo para poder disfrutar un poquito de la familia y estar más tranquilos también en el hogar para que la gloria y la honra sean plenas y solamente para nuestro gran y Señor Jesucristo. Así que gracias, amado, gracias porque podemos nuevamente estar en esta transmisión de unos minutos en la cual queremos llevarle esta palabra bendita y santa por todos los siglos. Pero quiero orar primeramente antes de leer su palabra y de exhortarla un poquito de ella. Vamos a hablar un poquito de los líderes, las funciones de los líderes y el trabajo de cada líder dentro de la iglesia. Y eso necesitamos de que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y llene mi vida para poder hablar un poquito de ella. Todos necesitamos aprender de su palabra, todos necesitamos conducirnos de acuerdo a lo que su palabra nos indica y que su Espíritu Santo nos motiva y nos llena cada día a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos gracias. Primeramente, Dios, por el privilegio de la vida, de darnos, Dios, el privilegio de poder nuevamente salir a través de las redes sociales para predicar esta palabra, la cual hace tanto bien para nuestro espíritu. Padre eterno, gracias por toda tu misericordia, gracias, Dios, porque hemos sido guardados y cuidados. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha estado en favor de nuestras vidas y ha sido el sustento, Dios, en nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestras esposas, Señor, en los hogares, la dueña de casa, Señor, tratando de poder llevar, Dios eterno, también la función dentro de los hogares, cuidar a los hijos, Señor, cuidar a los nietos, como así también, Dios, mantener los alimentos, Padre, para cada uno de ellos. Te damos gracias y queremos, Señor, dar comienzo a este momento de reflexión de tu palabra, con tu bendición que es tan importante, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Y tu palabra, Señor, será leído de acuerdo a tu voluntad. Por amor a Jesús nuestro Señor eterno. Amén y amén. Amados hermanos, si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y busque 2 de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Vamos a dar una pequeña lectura a la palabra de Dios para reflexionar en esta hora de acuerdo cómo es nuestras conductas diarias como líderes, como así también nuestras conductas como cabeza dentro de los hogares, como también de las iglesias o grupo dentro de las iglesias. Así que quiero que abran su Biblia, amado, o si no, solamente escuche la palabra. Dice así la palabra de Dios: recuérdale esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Importante palabra. Yo creo que cuando leemos estos libros o estas cartas del amado apóstol Pablo hacia su hijo Timoteo, cuando hablamos de su hijo Timoteo, simplemente estamos hablando de hijo espiritual. Y cuando hablamos de Pablo, refiriéndose a Timoteo, es su hijo espiritual. Y es un joven en la cual se está dirigiendo una iglesia puesto por Pablo para poder llevarla adelante, una iglesia no muy fácil de gobernar, una iglesia no muy fácil de poder exhortar la palabra de Dios. No olvidemos de que en esos tiempos, amados hermanos, existía solamente lo que eran las cartas paulinas, las cartas que le llegaban a estos jóvenes líderes, pastores jóvenes, que lideraban estas iglesias con su mayoría de miembros con más edad o mayores que él. Y eso cuesta que estas cosas funcionen de la mejor manera dentro de una iglesia cuando hay líderes que son muy jóvenes, o cuando no se aceptan a los pastores cuando tienen una edad menor que los ancianos de la iglesia. Porque se mira de muchas maneras, pues se mira la experiencia, se mira los años, ¿cierto? La cual ellos puedan haber llevado dentro del Evangelio, testimonios personales también. Porque hoy en día, si bien es cierto que hay pastores que son jóvenes, que salen de los institutos bíblicos, donde por 5 o 4 años son enseñados por la palabra del Señor para que ellos puedan tener clara cuál es el ministerio que el Señor tiene para su vida, porque eso es importante. Es importante saber cuál es el ministerio que tenemos cada cual cuando hemos salido del instituto bíblico. Los años que van transcurriendo, amados, dentro de los estudios, el Espíritu Santo va colocando dentro de nuestro corazón y da testimonio de cuál es el ministerio que vamos a ejercer después que terminemos el instituto. Porque el pastorado no es hereditario, no es porque mi papá es pastor o yo soy pastor, mis hijos van a ser pastores. La palabra no es por heredad. Amado, la unción no es por herencia, sino que es por voluntad de Dios y por la unción del Espíritu Santo. Y esos son los fracasos que ocurren muchas veces dentro de las congregaciones, cuando apresuradamente, ¿cierto?, se dejan personas que vienen después de los pastores, que son los hijos, sin tener la unción de poder llevar adelante una obra. Todos somos útiles de alguna manera o de otra. Yo quiero decirle que somos útiles en el Evangelio. Algunos son evangelistas, ¿cierto? Otros son predicadores, otros son maestros, como dice su palabra. Amados hermanos, y otros son pastores. También habla de obispado dentro de la palabra de Dios, pero también habla de requisitos del obispado. No es tan fácil tomar una determinación personal así sin que el Espíritu Santo haya dominado nuestra vida o el Espíritu Santo haya puesto en nosotros este ministerio tan importante como es de dirigir una obra. Dirigir una obra no es fácil. Hay muchas mentalidades, hay mucha gente que piensa de una manera distinta a la de los pastores, no aceptan de la noche a la mañana pastores tan jóvenes dentro de sus congregaciones, porque a la verdad que hay muchos que cambian toda la infraestructura dentro de la iglesia, cambian todas las normas y las formas en las cuales hombres y mujeres antiguas se condujeron por muchos años por pastores ancianos. Y esto no quiere decir de que no sean buenos los cambios. Claro que son buenos los cambios, pero siempre y cuando se hagan dentro de la voluntad de nuestro Dios. Por eso que quiero hablar un poquito sobre los líderes, la función de los líderes. Primeramente es tener
la seguridad de qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Hay distintos tipos de líderes, tipos líderes de varones, de jóvenes, de damas, de niños. Son liderazgos en los cuales ellos cumplen con esa función y se les ve cuál es el carisma que ellos tienen con cada uno de estos cargos. Y se ven los frutos y se ven los resultados cuando al transcurrir el tiempo, ¿cierto? Estamos viendo de que estos líderes están bajo la dirección de Dios y son guiados por el Espíritu Santo de Dios y las cosas las hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando hay ya cambios, amados, cambios radicales dentro de los liderazgos, cuando ya hay una mentalidad un poquito más revolucionaria dentro de lo que permite la palabra de Dios, ya eso ya lleva a conflicto dentro de los departamentos, dentro de la iglesia. Pastores que han sido criados dentro del Evangelio, hombres que ya están quedando muy poco de la generación antigua, pastores que nacieron en la generación antigua, estos pastores que abrieron obras llevando una pala y un chuzo en el hombro y fueron mandados a tener que ir a distintas regiones, distintas ciudades, para tener que abrir una obra sin que tuviesen ningún medio económico en la cual ellos pudiesen sustentarse. Muchos de ellos en el camino quedaban, tirados por que no había resultado dentro de su ministerio y ellos dejaban todo de lado. Porque no es para el que quiere, hermanos, no es para el que quiere. Este camino es para quien Dios tiene bajo su dirección y bajo su voluntad. Y esos pastores quedan pocos, amados, de esos antiguos pastores que con sacrificio levantaron una obra, que con sacrificio predicaron la palabra de Dios en una esquina, siendo nuestro país en unos 30, 40, 50 años, 60 años atrás, muy idólatra, la Iglesia Católica era muy poderosa en esos años. Era difícil llevar la palabra de Dios a los campos. Usted ve que los campesinos son muy llevados a la idolatría. Pero ahí ellos batallaban en su liderazgo como siervos, como pastores, ellos batallaban y luchaban para llevar adelante esa unción que Dios puso en sus vidas. Aunque pasando hambre, muchas necesidades. No era fácil ser pastor en esos tiempos, amados, no era fácil. No habían entradas económicas. La gente era muy pobre. La gente era muy pobre. La gente que era campesina ganaba algo muy, muy, muy miserable, amados. Muchas veces los sueldos de ellos eran mercaderías que les daban para poder tener alimento dentro de sus hogares, pero no había dinero. Entonces costaba levantar una iglesia, ¿cierto? Como las que vemos hoy en día, ¿cierto? Con tanta comodidad. En ese tiempo no, pues las iglesias eran iglesias muy simples, muy sencillas. Iglesias con mucha pobreza, pero ¿qué quiere que le diga, amados hermanos, pastores? Con una presencia del Espíritu Santo de Dios, con una llenura del Espíritu Santo de Dios, donde muchas de estas iglesias no tenían coro, no tenían música, no tenían guitarra, acordeones, que todo eso se fue complementando en el tiempo después. Pero así, de la forma como ellos cantaban, adoraban al Cristo de la gloria, el Espíritu Santo se movía dentro de las iglesias y se llenaban las iglesias, amado, y el Espíritu Santo se movía en plenitud haciendo grandes obras, milagros, sanidades, y levantando liderazgos con poder, buenos liderazgos, hombres de mucha fe, hombres de mucha confianza en Dios, no escatimando el tiempo, no escatimando todo lo que ellos podían tener, amados hermanos, para poder llevar esta palabra, que es muy importante. Ya en estos tiempos nosotros estamos viendo a través de esta lectura, estamos viendo cómo ya los conflictos de ideas dentro de las congregaciones ya habían, amados. No es de ahora nomás. No es de ahora nomás que hay conflictos dentro de las congregaciones,
de la forma como se piensa, de la forma como creen en Dios o cómo caminan dentro de las iglesias alabando el nombre del Señor. Y Pablo se preocupa de esto porque la verdad que más que nada se preocupa por la juventud de Timoteo. Un joven en la cual también no era fácil para él. En esos años había que ser muy valiente para predicar, por hermanos. Había que ser muy valiente. Había que tener harto coraje y fe. Hombres que por pregonar la palabra de Dios daban su vida, o simplemente eran golpeados y azotados o encarcelados por predicar la palabra de Cristo. Entonces no era fácil para este joven Timoteo tener que enfrentarse contra todas estas mentes, ¿cierto?, retraídas con sus propias opiniones, las cuales querían solamente ser conducidos a sus propias ideas y no ser gobernados por un joven pastor. Y Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, yo me imagino de que Timoteo le manda carta al apóstol, ¿cierto? Timoteo le manda carta al apóstol y le está diciendo las circunstancias que están ocurriendo dentro de la iglesia. Yo pienso de que Timoteo le comunicó a Pablo diciéndole, mira, la verdad que está difícil la situación aquí. No es fácil lo que estoy viviendo, no es fácil lo que estoy soportando. Me dan deseos de renunciar, me dan deseos de no seguir batallando o luchando. Encontramos un joven líder que en su momento también flaquea. En su momento también se debilita y eso es de preocupación. Es de preocupación. Y es por eso de que Pablo le exhorta, ¿cierto?, también a Timoteo y le habla y le dice, recuérdale esto, recuérdales. O sea, ¿de qué tiene que recordarle? De lo que Pablo le enseñó a través de su palabra, de la experiencia de Pablo, de lo que Pablo exhortaba a estas congregaciones, dándole a entender cómo se les sirve a un Dios vivo. Y él le vuelve a recordar y dice a Timoteo, recuerda esto, exhortándole delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire qué importante. Es importante de repente dentro de las iglesias tener cordura, tener cuidado. Cuando hay diferencia de opinión o diferencia de ideas, a la verdad que quiero decirle, amados, de que eso provoca dentro de la iglesia divisiones y contiendas. Y nosotros muchas veces sin darnos cuenta, la verdad que esa situación se sale de control, se sale de las manos. Y nosotros, es tanto el enojo que puede haber dentro de nosotros, que no nos percatamos que hay también gente nueva. Y eso hace de que estas personas se vayan dentro de la iglesia porque no ven unidad, como tampoco ven amor dentro de las congregaciones. Y nosotros equivocamos el camino, equivocamos la senda, equivocamos a la verdad el centro, el foco de nuestro evangelio, lo equivocamos. Como líderes muchas veces nosotros equivocamos el centro de ello, porque discutimos cosas que a la verdad Dios necesita que se hagan soluciones dentro de la iglesia, en vez de tener enojos, conflictos, en la cual llevan a la ruina a mucha gente que no tiene la experiencia que tienen los más antiguos. Por eso es que ser líder no es fácil, ser pastores no es fácil, porque nosotros podemos escondernos detrás de una credencial, podemos escondernos detrás de un título, amado, pero a la verdad que de repente tenemos que preguntarnos qué tanto es lo que Dios permite que yo haga a través de su Espíritu Santo sin control. Porque necesito yo como líder tener control del Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo en mí, estoy fuera de control.
No puedo controlarme. Todo lo que yo haga dentro de la iglesia lo voy a hacer humanamente. Y eso es perdición para los oyentes. Porque estoy rebatiendo y estoy colocando mis ideas, mis pensamientos, mi forma de predicar. Estoy solamente instruyendo de acuerdo a lo que yo creo que es la verdad, pero no escudriño su escritura, no hablo, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios me está enseñando. Y todos pasamos por estas experiencias, pues hermanos. Quiero decirle para ustedes también, amados pastores, que a lo mejor han llegado el momento, y yo conozco a muchos pastores, que ahora ya no tienen, ¿cierto?, esta responsabilidad. Dejaron sus credenciales, renunciaron al pastorado, porque encontraron de que no era para ellos esta función de ministerio, porque se les fue impuesto en un instituto bíblico donde ellos tenían que ser pastores, pero nunca buscaron cuál era el propósito, lo que Dios tiene con cada uno de ellos. Yo quiero decirle, amados, que para mí no fue fácil tampoco. Yo cuando estudié en el instituto bíblico hace 18 años atrás, 19 años atrás, yo quiero decirle, amados, de que entré con tanta palabra en mí, con tantas ideas personales que yo tenía dentro de mí, que cuando los maestros me empezaron a enseñar, me di cuenta que yo no sabía nada de nada. Nada de nada. No tenía idea más. Porque nunca escudriñaba la Biblia. Nunca leía la Biblia. Hablaba cosas que me parecían a mí que estaban bien. Pero cuando empecé a ser enseñado a través de la palabra de Dios, ya la verdad que ahí el Espíritu Santo empezó a abrir mi mente, mis ojos y mi corazón. Y empecé a ver de que era otra la realidad, era otro el camino que Cristo tenía preparado para mi vida. Tenía preparado para mi vida. Yo no entré pensando de que iba a ser pastor. Yo no entré pensando en eso. Pero le oré a Dios y le clamé a Dios y busqué a Dios para que sea el Espíritu Santo quien revelara en mí cuál era el ministerio que Él tenía preparado para mí. ¿Cuál era? ¿Qué liderazgo yo iba a cumplir? ¿Y de qué manera la iba a cumplir? ¿Y de qué forma la iba a desarrollar? No quería fracasar. Vi muchos fracasados en el camino, vamos. Yo le digo de que dentro del instituto nosotros entramos a estudiar el primer año 22 alumnos. 22 alumnos. Y quiero decirle de que a los 5 años que nosotros estudiamos en el instituto, en la graduación de los 22, nos graduamos 2. Quedamos 2, después de 5 años quedamos 2 en la carrera. Todos los demás empezaron a quedar atrás. Porque al principio se encontraba bonito el hecho de estar en el instituto estudiando. Pero al Señor no se le puede burlar. Muchas veces entramos con pensamientos personales a estudiar con propósitos humanos, con propósitos que no están dentro de la voluntad de Dios, y creemos de que nosotros vamos a engañar al Espíritu Santo. No, pues, amados hermanos, el Espíritu Santo es el que empieza a redarguir dentro de nosotros y a escudriñar nuestro corazón y nuestra mente. Y en la verdad yo quiero decirle de que por eso de que muchos quedan en el camino, porque ellos pensaban de que el ser pastor hoy en día no se mira como se mira 50 o 60 años atrás, como ministerio. Hoy en día muchos miran en los ministerios pastorales como negocio. Como negocio, amados. Y eso es una vergüenza. Miran el evangelio como un bienestar personal, como para poder ellos tener bienes personales y poder tenerlo a través de ¿quién? De sus congregaciones. Pero piensan de que pueden burlarse de Dios de esa manera. Pero como dice su palabra, todo tiene que salir a la luz, todo sale a la luz. Nada queda oculto delante del Señor, nada. Y por el camino se van viendo
grandes líderes, ¿cierto? Hombres que tienen el don de la palabra, que tienen cierto movimiento, y que tienen avivamiento, y que tienen mucho power, como dicen los jóvenes. Y mucha gente cae en estas redes, pues, amados. Mucha gente cae en estas redes. Y yo quiero decirles de que como ellos caen en estas redes, son engañados por tiempo, años. Y cuando ya se dan cuenta, toda esta gente que ellos lograron reunir, hoy en día ya no creen en Dios. O simplemente se desviaron y andan por ahí, dando vueltas de iglesia en iglesia. Amados hermanos y pastores que están en la red también, yo quiero decirles de que el ser pastor no es un negocio. El ser pastor no es un negocio. El ser pastor tener cierto amor por las almas. Ser pastor es tener la preocupación por las almas. Tener la preocupación de que las almas necesitan de un pastor para levantarlas, para alentarlos, para visitarlos, para orar por ellos, estar preocupado por ellos. No solamente que ellos tengan que en su momento sustentar a los pastores. Amados, necesitan atenciones, necesitan cariño. Jesús nos dio ejemplo de pastorado. Jesús dio ejemplo de amor por las almas. Y dice su palabra de que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo, amados, un alma. Si un alma que se pierda, amado, por culpa de mí, si yo por mi culpa se pierde un alma, yo tengo que dar cuenta delante de Dios. Tengo que dar cuenta delante de Dios, amados hermanos, si un alma cuesta tanto ganar para Cristo y es tan fácil echarlo para afuera. Y es por eso que tenemos que preocuparnos para tener que hablar la palabra de Dios en una forma genuina. La palabra de Dios se predica, amados, se predica tal cual como está escrita. Yo no tengo que quitarle nada, ponerle ni nada. Tengo que predicarla para que haya firmeza espiritual, amados. Dentro de nuestras congregaciones tiene que haber firmeza espiritual. Dentro de nuestras congregaciones tiene que haber, amados hermanos, fe, aumentar la fe. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que motivar a la congregación a que ellos tengan que tener fe en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades. Ellos tienen que tener fe para poder luchar en esta vida. No podemos luchar, amados hermanos, si no tenemos las armas necesarias para hacerlo. Timoteo tenía algo especial. Tenía algo especial que Pablo se preocupaba por él, por Timoteo, por Tito, que eran estos jóvenes discípulos, estos jóvenes líderes que estaban al frente de la obra para dirigir sus congregaciones, pero no lejos de las dificultades, sino que Pablo le dice a Timoteo, procura, dice en el verso 15, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procurar. Los líderes tenemos que tener la preocupación de estar siempre cerca del Señor. Los líderes tenemos que estar siempre en oración, en clamor delante de Dios. No podemos nosotros vivir confiados en lo que son nuestras capacidades personales. No, tenemos nosotros que estar siempre bajo la tutela y la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque si no, no somos líderes, por hermanos. Porque hay gente que está esperando en usted, o en usted que lleva a cargo a lo mejor un liderazgo pequeño dentro de una iglesia, por ponerle algo así como pequeño, porque no hay ningún liderazgo que sea pequeño, porque todos son dirigidos por el Espíritu Santo de nuestro gran y poderoso Dios. Y es por eso de que Pablo se preocupa de Timoteo. Timoteo tiene luchas,
Tiene conflicto como todo pastor dentro de una iglesia. Tiene problemas, tiene conflicto con los líderes, con aquellos que son predicadores, con los enseñadores de la palabra. En fin, ¿por qué? Porque hay que analizar y hay que ver qué tipo de enseñanza se está predicando dentro de las iglesias. Porque hoy en día se está hablando mucho de lo que es la prosperidad, ¿cierto? Y muchos están hablando de que ya la salvación no se pierde. Amados hermanos, muchos están hablando de que ya Jesús vino por la iglesia y que nosotros estamos pasando por la gran tribulación. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de doctrina. Y es para eso los líderes, pues. Para eso están los líderes. Nosotros como pastores instruimos a los líderes, ¿cierto? Tanto de varones, de damas, de jóvenes, de niños. Aún así los que enseñan en la escuela dominical, tiene que haber una unción maravillosa para poder hablar de la palabra de Dios. Tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, amado. Si ser líder no es llegar y decir, soy privilegiado, o no es llegar y decir de que esto me lo regalaron. No, amados hermanos. Todo líder tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros buscamos otras cosas dentro de la iglesia, estamos equivocados. Todos somos útiles de una manera o de otra. Usted va a predicar la palabra en la calle, en su trabajo, en predicarla a sus vecinos. ¿Sabe lo que me impactó dentro de todo este desorden que hemos visto acá en Santiago, como alrededor, o en Chile entero? Fue como un gran grupo de jóvenes salieron a la calle, jóvenes cristianos, cierto, que estaban dentro de las manifestaciones, amado, pero no manifestándose, sino que predicando la palabra del Señor. Encontrando gente sentada en la plaza y se acercaban ellos y le entregaban una palabra de Dios. Mire qué importante esa labor que hicieron ellos. Porque para eso fuimos llamados. Nosotros nos fuimos llamados a tener que protestar, ¿cierto?, por las cosas que están ocurriendo dentro de nuestro país. Nosotros fuimos llamados a tener que orar para que las cosas sean de acuerdo a lo que Dios tenga estipulado dentro de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Nosotros fuimos llamados como líderes a tener que dirigir y predicar y tener que enseñar y orar delante de Dios para poder ser un buen líder. Nos cuesta, no es fácil. No es fácil, porque hay líderes malos y líderes buenos. Hay pastores buenos y pastores malos. Hay obispos buenos y obispos malos. En fin, de todo dice el buen dicho ahí dentro de la obra del Señor. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de líder es? ¿Tolerante? ¿Un líder tolerante donde usted permite todo dentro de su iglesia? Donde usted permite de que la música se salga fuera de control. Usted es un líder donde permite de que los jóvenes choquen y anden a salto dentro de la iglesia y golpeándose cuando está la música. Amado, usted es un líder donde tolera de que todo está permitido dentro de la obra de Dios. Solo porque usted no quiere que se les vayan los hermanos. Dios no quiere desórdenes, amados. Dios quiere un buen líder. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cierto? Y le preguntaban a ellos, Maestro, mira cómo se van. ¿No les gustaba la predicación de Jesús? Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¿quieren irse ustedes también? Jesús anduvo 3 años con sus discípulos. Le enseñó la buena doctrina y la buena palabra, pero no les toleró su falta de fe. No les toleró que ellos hicieran lo que quisieran. Jesús fue drástico con ellos, fue firme con ellos, fue duro con ellos. ¿Por qué fue duro con ellos? Porque eran ellos los que iban a tener que llevar, ¿cierto?, su palabra. Eran ellos los que tenían que expandir el Evangelio, enseñar a otros líderes, a tener que formarse para poder seguir pregonando el Evangelio. Pedro dice necesario, dice, de que busquen, ¿cierto?, dentro de vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué?
¿Para qué buscaron en estos 7 líderes llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué quería Pedro 7 líderes llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Sabe para qué? Para servir mesas. Solamente para servir mesas. Porque también para el servicio tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque tiene que haber dentro de nosotros amor para servir, amor para dar, amor para compartir, para dialogar, para que seamos, ¿cierto? Seamos bendecidos de parte del Señor. Seamos bendecidos de parte del Señor. Ese tipo de líderes que quiere hoy en día Cristo. Jesús quiere esos líderes, amado. Quiere esos líderes. Líderes que estén dispuestos a tener que dejar todo por la causa de Cristo. Todo me refiero yo. Todo lo que es atracciones humanas. Todo el tiempo de que a mí me queda para poder disfrutar a lo mejor de mi vida, tener que entregársela a Él con todo mi ser. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso, amados? Si muchas veces nosotros somos un poquito insensibles a la voluntad de Dios. Tenemos más compromisos sociales afuera que compromisos espirituales dentro de la obra del Señor. ¿Cuántos pastores y obispos viajan tanto para distintos países, ¿cierto? Y disfrutan de evangelizar en distintos países. Pero yo le pregunto, ¿cómo están sus iglesias? ¿Cómo están sus iglesias? Porque muchas veces da vergüenza, amados, el tipo de música y de canto que se llevan dentro de la iglesia. Porque somos tolerantes. Porque pensamos de que mientras más rápido cantamos, más se mueve el espíritu. El espíritu no está a mi disposición, hermanos. El espíritu no está bajo mi voluntad. La iglesia es la que está bajo la voluntad del Espíritu Santo. La iglesia, usted como iglesia, yo como iglesia, estamos sujetos al Espíritu Santo. No que yo tenga que sujetar al Espíritu Santo a mi voluntad. Él no se va a mover porque usted canta rápido y que tenga que mover a toda la congregación y saltar y danzar y gritar. No, amados hermanos, no. El Espíritu Santo no se mueve así. Yo quiero decirle, amado, de que es importante mantenernos dentro de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Seamos fieles. Dentro de los liderazgos que usted tenga, sea fiel a Dios, pero sea un buen líder. Un líder luchador, un líder bueno para orar. Un líder que esté siempre preocupado por sus hermanos. Por sus hermanos. Los líderes que están preocupados, y hoy en día que tenemos tantos medios para poder comunicarnos, amados, comunicarnos con nuestros hermanos. Están los celulares, están las redes sociales, hay tantos medios, amados hermanos, en la cual hoy en día la comodidad nos lleva a tener que solamente marcar un número y saber cómo está nuestro hermano. Pero ya no caminamos y no llegamos a los hogares a tener que preguntar cómo están ellos. Ya no estamos en esa dirección. Amados, necesitamos seguir buscando más y más de la presencia de nuestro gran y poderoso Dios. Y yo le exhorto en esta tarde, en esta noche, así como el amado apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, a la verdad yo le digo de que son enseñanzas puras y sanas. Son enseñanzas puras y sanas. Nosotros encontramos malos líderes. Cuando muchas veces, vuelvo a repetir, nosotros creemos de que llevamos nuestro liderazgo y nuestras unciones, traspasarla, ¿cierto?, también a nuestros hijos, porque queremos de que ellos sigan gobernando las iglesias, porque se piensa de que esto es un negocio, o se piensa de que el gobernar
¿cierto? Una iglesia tiene que ser hereditaria. Y no es tan así, pues, amados. No es tan así. No es por herencia, amados, no es por herencia. Yo quiero decirle, amados hermanos, de que es importante que sepamos de que solamente en Cristo Jesús podemos nosotros ser más que victoriosos. Mucho más que victoriosos. Yo les digo que el rey Saúl fue un rey en la cual no fue puesto por Dios, po. Fue puesto por la gente, por el hombre. Y su reinado fue 40 años también de muchos desastres, de muchas cosas caóticas para Israel. Tener que sentir tanto celo ministerial sobre su reinado, amados, donde llegó, amado, tener que ir en contra de David, el ungido de Dios, tener que llevar, amados hermanos, el extremo de tener que buscar para matar a David, porque él ya sabía de que había sido ungido para rey. Y estos ministerios son los que muchas veces se discuten dentro de las iglesias. Se discuten dentro de las iglesias, amados hermanos, en donde podemos llevar ministerios unidos para engrandecer el nombre de Cristo. Mientras más ungidos hay, pero ungidos, hay dentro de las congregaciones, la bendición siempre va a estar dentro de los hermanos, porque compartimos nuestros trabajos, amados, porque el pago es el mismo. Usted ni yo vamos a recibir más de lo que vamos a obtener, ¿no? El pago es el mismo, es uno solo. Así que les motivo en esta tarde, en esta noche ya, a que el Señor tenga que colocar ese espíritu de líder, pero líder genuino, verdadero y honesto. Y seguir orando, ¿cierto?, por nuestras congregaciones, seguir orando usted por sus pastores, que a lo mejor ellos están pasando también momentos difíciles porque son humanos, por lo menos. Pastores que son humanos, y muchas veces hay pastores que son humanos y tienen humanidad en vez de espiritualidad. Y ahí es donde ya se cae en el error, porque no aceptan corrección, no aceptan que se les enseñe, no aceptan de que alguien les diga la equivocación que puedan estar pasando para mejorar, ¿cierto?, su estado espiritual. Y necesitan también ser aconsejados. Nosotros necesitamos también ser enseñados. Alguien tiene que decirnos los errores que nosotros cometemos. A pesar de que el Espíritu Santo nos redarguye dentro de nosotros, nos dice qué es lo que verdaderamente está haciendo daño a nuestra vida espiritual, como así también a nuestras congregaciones, pero necesitamos de que alguien nos diga también, aparte de ello, ¿cierto? Decirnos, pastor, mire, la verdad que hemos visto de que a usted le está faltando esto se dejó de hacer. Esto se dejó de hacer. La iglesia ya no glorifica el nombre de Dios. La iglesia no alaba el nombre del Señor con gozo, con alegría, con contentamiento. En el momento de la música hay un momento de fervor, hay un momento de avivamiento y tenemos todo. Pero cuando entramos en la palabra de Dios, pareciera, amados hermanos, que estamos predicándole a la silla vacía. Porque no hay una motivación espiritual dentro de los hermanos. No hay un amén, no hay un aleluya, no hay un gloria a Dios, amados hermanos. Se ha perdido eso, y antiguamente, amados, ese era el idioma original del pueblo cristiano. Los gloria a Dios, amados, era el idioma original del pueblo cristiano, y hoy en día no. Hoy en día solamente se aplaude dentro de las congregaciones, o simplemente movemos nuestra cabeza, confirmamos así con nuestra cabeza, pero nuestros labios se han cerrado y están sellados dentro de cuando se predica la palabra de Dios. Ya no hay un aleluya. Si antes lo que más nos decían a nosotros los aleluya, ahí van los canutos, ¿cierto? Y nos sentíamos honrosos porque nos decían canutos. Pero hoy en día, amados, no nos dicen nada, ni siquiera nos insultan. Valoro a aquellos hombres antiguos, de verdad.
Yo creo que esos hombres antiguos estuvieran vivos, sería una vergüenza mirar el evangelio que nosotros ejercitamos hoy en día. Ver pastores cómo se benefician con estos ministerios, en donde la palabra de Dios ya no se predica, ¿cierto?, para arrepentimiento, sino que se predica para que el oyente se vaya grato y se vaya contento para la casa. Le hablamos de pura bendición, le hablamos de pura prosperidad, le hablamos de puras cosas bonitas de la Biblia, pero no le decimos de que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Líderes. Dios necesita buenos líderes, como aquellos discípulos, buenos líderes. Jesús los corrigió. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros?, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces le he dicho de que estos géneros salen con oración y ayuno? Jesús se enojaba con sus discípulos, amado, porque la humanidad de estos discípulos, a la verdad que hacía de que ellos fracasaran dentro de sus vidas, no tuvieran esa facilidad de poder entender qué es lo que Jesús le quería entregar o dar. No lo entendían, amados, no lo entendían. Así que yo les ruego, amados, les ruego de que en el nombre de Jesús volvamos nuevamente a la senda antigua. Volvamos atrás, miremos atrás qué es lo que dejamos en el camino. ¿Qué se quedó en el camino? ¿Qué se quedó de usted como pastor, como líder? ¿Qué se quedó? ¿Qué se quedó como usted como líder de jóvenes, de damas? Amado, ¿qué se quedó? ¿Qué se quedó atrás? ¿Qué fue lo que le llevó a usted en este momento, ahora, en este instante, ser como usted es, pasivo? Así, pasivos. Ya no está el espiritual, ya no hay espíritu de avivamiento. No hay espíritu de avivamiento, amados, no hay espíritu de avivamiento. ¿Sabe qué? Hay una cosa que a mí me gustó mucho, lo de Jimmy Swaggart. En esos años, ¿cierto? Cuando Jimmy Swaggart, como humanamente, ¿cierto?, también él cayó en un pecado, porque es humano, todos somos humanos. Pero ¿sabe qué fue lo que le favoreció a Jimmy Swaggart? Fue volverse a Dios arrepentido. Y su ministerio fue más grande que el primero. Su segunda unción fue mucho más grande que la primera, amados. Y él, cuando hablaba referente a las iglesias tibias, las iglesias sin mover del Espíritu Santo, la iglesia donde no se siente la presencia del Señor, Jimmy Swaggart decía: salgan de ahí, huyan de ahí, busquen una iglesia que honre a Cristo, que una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Busquen un lugar donde se sienta la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque hay líderes que están muertos junto con toda la congregación. Y a la verdad que muchas veces las congregaciones no tienen culpa de ello, porque ellos entraron a ese lugar y fueron adoctrinados con esa doctrina falsa, pasiva, mentirosa. Pero yo creo que en la iglesia viva, amado, yo creo en la iglesia despierta. Yo creo en un Cristo lleno de poder. Yo creo en su Espíritu Santo que llena, motiva, incentiva mi vida, me hace sentir tranquilo y seguro, que camine tranquilo bajo su unción, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. No quiero salirme de la unción, no quiero salirme de esta unción maravillosa, no quiero dejarla, porque si dejo la unción del Espíritu Santo voy a ser simplemente un pastor fracasado. Voy a ser un pastor fracasado. ¿Y usted cree de que Dios se va a agradar de mi fracaso? Por eso que tengo que cuidarme, amados hermanos. Todos tenemos que cuidarnos. Pastores que tienen que cuidarse del adulterio, de la fornicación. Pastores que tienen que cuidarse del robo, de la hipocresía, de la mentira, del engaño. Porque un día daremos cuenta delante del Santo de Israel. Un día vamos a dar cuenta delante del Señor. Y yo no sé qué cuenta podemos dar, qué justificación podemos tener.
No lo sé. Daremos a entender todo lo material que hicimos, pero ¿qué es de lo espiritual? Amados hermanos, estos jóvenes pastores, jóvenes pastores, entregaron la vida por la causa de Cristo. A pesar de todo, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no discutan sobre palabras, no discutamos cosas, ¿cierto? Busquemos soluciones, busquemos la voluntad de nuestro gran y poderoso Dios. Muchas gracias por estar en nuestro compromiso de redes sociales, pues, amados, ustedes que están ahí atentos a este tema, que a la verdad que me impacta a mí también. Y seguir orando por los que piden oración, pues seguir orando por este joven Claudio. Y dice también, y para su madre que está triste por la noticia de su hijo. También pide por liberación. Hoy es el momento. Hoy es el momento para que usted sea liberado de esta mala forma de dirigir su vida. Hoy es el momento para que usted tome la decisión de cortar las cadenas. Hoy es el momento para que usted corte esas cadenas que lo atan, que no lo dejan buscar a Dios de más cerca. Hoy es el día, hoy es la noche. Yo sé de que por X motivo no tenemos nuestras reuniones normales dentro de nuestras congregaciones, pero yo quiero decirles de que no nos falta el pan. Esto, la palabra, este es el pan de vida. De alguna manera o de otra Dios nos lleva el pan a nuestros hogares, la palabra a nuestros hogares. Y vamos a seguir orando por Claudio, por este joven que tiene este cáncer gástrico, que está pasando por esta prueba difícil, y su mamá que se siente muy triste con esta noticia. Pero más que todo quiero decirle, amados hermanos, de que el Señor les bendiga grandemente. Tomemos en cuenta estos liderazgos, tomemos en cuenta estos líderes. Ore por sus pastores, ore por los pastores, amados. En estos tiempos Satanás está golpeando fuerte las cabezas, Quiere golpearlas fuerte y hacerlas caer para que así también la congregación desmaye, fracase. Hoy en día las iglesias se ven más vacías que antes, porque no entienden que los pastores también necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias también preocupaciones, nuestros propios quehaceres. Pero yo quiero que sepan, amados hermanos, que estamos en permanente oración. Y los mantenemos en oración a ustedes. Especialmente yo con ustedes que están en las redes sociales, que ya se formó, cierto, como un culto. Cada noche tenemos un culto de la palabra del Señor, solamente falta la música, ¿cierto? Pero donde hay palabra, amado, hay avivamiento. Donde hay palabra está el Espíritu Santo de Dios. Con música o sin música, amado, la palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas, transformar vidas. Así que Dios le bendiga grande y poderosamente, amados. Sean ustedes pero muy, muy bendecidos, sean ustedes muy bendecidos. Que en esta noche Dios tenga que responder y siga respondiendo las peticiones de su corazón. No desmayen, no flaqueen. No, amados, no flaqueen. Sigamos luchando y sigamos buscando, amados. Y sigamos preparándonos para lo que el Señor tenga dispuesto para cada uno de nosotros. Sigamos pidiendo la dirección de Dios, sigamos pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, que no seamos nosotros guiados por nuestras propias ideas. No. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Hay personas que están preocupadas, hay personas que necesitan de usted y de mí. Amados pastores, amados líderes, Dios les bendiga grandemente. Oremos por aquellos que están tristes, por aquellos que están pasando enfermedades, como así también pasando duelos. Oremos por aquellos que necesitan el amor pleno de Dios.
necesitan el amor pleno de Dios. Oremos por los matrimonios que se están disolviendo. Oremos por los matrimonios que se están perdiendo, hijos que se están quedando solos en los hogares. Oremos por aquellas mamás que dejan sus hijos solos para tener que ir a ganar el pan de cada día para llevarlo a su casa. Oremos por aquellos papás que tienen también a cargo sus hijos, donde fueron abandonados por su esposa, ¿cierto? Y quedaron ellos con los niños. Oremos por ellos también, para que esa responsabilidad también sea bajo la dirección del Señor. Pidamos en oración por ello, amados. Gracias, Padre. Dios bendito, santo, maravilloso, te doy gracias en esta tarde, Dios, noche ya, porque nuevamente tenemos la oportunidad y el privilegio de llevar esta tu palabra, Señor, a los hogares de aquellos tus hijos que están en tranquilidad, en sosiego en sus hogares, pero viendo esta transmisión, Señor, de esta palabra que tú nos diste en el día de hoy. Nos hablaste de liderazgo, Señor, en esta tarde, esperando, Señor, que entremos en reflexión a través de ella. Señor, y que esa unción que colocaste en nuestras vidas se fortalezcan a través de su Espíritu Santo. Señor, y que podamos, Dios mío, llevar tu congregación, tu iglesia, Señor, llevarla por buenos caminos. Dales pastos frescos, saludables, para que ellos crezcan fuertes, Señor, en medio de las pruebas. Sean, Señor, fieles para servirte y buscarte de más cerca. Bendice, Señor amado, a Claudio, este joven, Señor mío, la cual está en el hospital, Dios, pasando esta prueba de enfermedad. Pero creemos de que ya tú estás haciendo la obra, Señor. Visítale grandemente, te lo ruego, Padre mío, como a su mamá, Señor, la cual está preocupada por él. Señor de los cielos, te ruego, Padre, por María, mi sobrina, Señor, te ruego por ella. Ella necesita ser liberada, Señor, en sus pensamientos, en su forma de pensar delante de ti. Señor, ella necesita cortar cadenas, Señor, de dudas, cadenas, Señor amado, la cual le atan a ser fiel, Señor, ante tu presencia. Ayúdale a ser fuerte, Señor, y a servirte solamente a ti, Dios, mirándote solamente a ti. Señor, porque eres el centro de nuestro evangelio y de nuestro andar y nuestro caminar, Dios. Ilumina su camino junto al hogar, Dios, de mi hermano. Bendice mi familia, Dios, guárdales bajo tu cobertura. Dios eterno, cada uno de los hermanos que están, Señor, en las redes sociales, Señor, por Bruni, por la iglesia cuadrangular de la Cisterna, en donde yo pertenezco también. Doy gracias por los pastores, Señor de los cielos, por cada uno de ellos, que sé que están en la red, Dios amado, y que van a escuchar este mensaje porque van a ser compartidos. Señor, a muchos hermanos, doy gracias, Señor, doy muchas gracias. Padre eterno, porque han sido más de 100, Señor, compartido estos mensajes, Dios, y han escuchado más de 100 personas que le han llegado estos mensajes. Señor, si solamente, Señor, la mitad de ellos entrara, Señor, en buscarte, Señor de los cielos, ya es una bendición, Señor, delante de tu presencia. Padre amado, Dios del cielo, Dios bendito, maravilloso, gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por todo. Dejo en tu mano esta palabra, Señor, y dejo en tu mano tu pueblo. Dios les bendiga poderosamente, amados hermanos, sean guardados, protegidos y bendecidos por sobre todas las cosas, y los invito a compartir este mensaje, como así también los comentarios que usted pueda mandar a través de ellos. Señor, yo le pido a Dios para que sean ustedes muy bendecidos. Gracias. No olviden de orar por aquellos que están enfermos en los hogares. Que Dios los bendiga grandemente. Sigo insistiendo por los niños que están en las calles. Dios los cuide, los guarde. Los ancianos que también duermen en las calles y las plazas. Dios tenga que protegerlo en estas noches, Señor, tan difíciles que está pasando en nuestro país. Dios bendice nuestro país. Señor, coloca la calma y la tranquilidad. Dios, queremos tener, Dios, la ocasión y la oportunidad de poder llegar nuevamente, Señor, a congregarnos y alabar en tu santo nombre, pero con una mentalidad diferente, con una mentalidad distinta. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, su servidor, cierto, como siervo del Señor, Pastor Manuel Herrera. Quiero bendecirles por amor a Cristo, nuestro Salvador eterno. Dios le bendiga, y nos estaremos, cierto, comunicando mañana, si Dios no viene antes por usted o por mí. Muchas bendiciones. Gracias.